Especial saludo para todos y todas. Agradecer a los organizadores de este evento por este valioso espacio. Mi nombre es Genesis Palacios Valencia, como pueden observarlo en la presentación. Soy investigadora postdoctoral Andrés Laguna en la Universidad de Valladolid y soy doctora en Derechos Humanos y Desarrollo por la Universidad Pablo de Olavide. Muy bien, esta presentación lleva por nombre Tendencias filosóficas con conciencia, un estudio de la evolución de los tribunales internacionales para la protección de los derechos humanos en la era de la IA. De manera introductoria, hay algunos planteamientos o una pregunta orientadora. ¿Qué papel juega la filosofía en una era mediada por la tecnología? ¿Sí? Y como hipótesis de partida, entre más tecnología, en ocasiones, más desconectada está la especie humana. Y este hecho es lo que convoca a reflexionar sobre el alcance del derecho y la filosofía del derecho en la conciencia humana en esta era mediada por algoritmos y la inteligencia artificial. ¿Sí? En lo relativo a la pregunta, es clave, ¿sí?, ante la posibilidad de que jueces humanoides puedan reemplazar la actividad judicial con criterio humano, en principio. Y valga decir que el pensamiento filosófico, en este cuestionamiento que se asume como clave, proporciona un marco analítico reflexivo para orientar el perfeccionamiento de las estructuras jurídicas en esta era. Muy bien. A partir de estas notas introductorias, me planteo tres objetivos claves. El primero, comprender el papel de los tribunales internacionales para la protección de los derechos humanos en el reconocimiento de la conciencia jurídica como saber no reducible a la lógica algorítmica. Esto de cara a la idea casi sensacionalista en la que se está investigando y de hecho ya hay jueces con proyección futura, robots humanoides que están siendo desarrollados en este momento. Hay datos, investigaciones que lo pueden confirmar. Un segundo objetivo es estudiar desde la filosofía del derecho el cimiento de la conciencia jurídica a la luz de los estándares para la protección de los derechos humanos en la era de la IA. Y finalmente, identificar las tendencias filosóficas en la fundamentación de los derechos humanos, esto a la luz de nuestra realidad actual. Muy bien. Metodológicamente me he planteado un enfoque novedoso y alternativo, digamos, distinto a las estructuras tradicionales metodológicamente hablando. Es algo denominado enfoque cuántico filosófico, un método que algunos han llamado o han denominado post-newtoniano de la conciencia jurídica como una forma de autoarmonización ética superando el determinismo clásico, y esto aunado a un enfoque, si se le puede llamar así, informacional, para significar que el derecho no es un sistema binario, sino que opera como una red de flujos de conocimientos, moral, memoria histórica y estructura social de manera interconectada, ¿sí? Por ejemplo, para establecer los tribunales internacionales de protección de los derechos humanos, para establecer una reparación, pueden acudir no solamente a la conciencia jurídica evolutiva, históricamente con el paso del tiempo, sino a tradiciones, a procesos culturales, procesos históricos, de manera interconectada. A este conjunto de cosas es a lo que me refiero cuando se habla de un enfoque cuántico filosófico, porque no se puede hacer un estudio de manera separada, sino interconectada, o no se debería, ¿sí? Aunado a esto, el enfoque fenomenológico hermenéutico, ¿sí?, apoyado también en la corriente del panpsiquismo para hacer un estudio de esta corriente de pensamiento que se enfoca en la conciencia. Y se apunta que sea una conciencia menos mecanicista y más humana, proyectado esto en la era de la inteligencia artificial. Y se suma a la luz de los diferentes sentencias, casos de violaciones de derechos humanos que han llegado a los tribunales de protección de derechos humanos, pues un estudio casuístico iterativo, porque realmente
todos los antecedentes que se vienen desarrollando desde la década posterior a la Segunda Guerra Mundial, que es cuando se da el proceso de humanización de los derechos humanos, con la conciencia jurídica evolutiva de respeto hacia los derechos humanos, producto precisamente de la Segunda Guerra Mundial, todos los tribunales, sea americano, sea europeo, sea africano, han establecido unos estándares de justicia que básicamente son aplicados en todas sus casuísticas. Entonces, pues por eso este análisis se ha denominado un estudio, un análisis casuístico iterativo. Ahora, en cuanto a los resultados, sí, parto de la base para responder un poco a la pregunta inicial, que la ius filosofía es la columna vertebral del pensamiento jurídico contemporáneo, ¿sí? Y la interpretación jurídica no se basa en algoritmo, o no debería basarse en algoritmo, a la luz de lo que los investigadores están corroborando. Los jueces razonan sobre la intención del legislador, el contexto histórico, los valores sociales, y es claro lo que yo fundamento mi presentación, que la IA no puede replicar este proceso hermenéutico que es producto, uno, de la conciencia humana y dos, de la conciencia jurídica derivada a lo largo de la historia por los tribunales internacionales de protección de los derechos humanos, ¿sí? Por poner ejemplos, la casuística, la hermenéutica, todos los casos difíciles, los principios derivados de grandes pensadores del derecho clásicos y los filósofos, ¿sí? No sé, conceptos hermenéuticos en Gadamer, en Hart y Dworkin, en el famoso debate de la decisión judicial, casos difíciles, zonas de penumbra, ¿sí? Y tantos principios derivados, no sé, si hablamos del pacto, el contrato social, la dignidad humana en Kant, son una cantidad de principialísticas que han sido derivadas de procesos históricos que demuestran que el derecho no surge porque sí, se va moldeando acorde a la realidad y necesidad en determinado contexto histórico que obedece a una coyuntura concreta y es lo que hace que el proceso evolutivo del derecho o el derecho en sí mismo no sea estático, todo lo contrario, es dinámica. Entonces, pensarse que una IA pueda resolver procesos judiciales relevantes que estén implicados en ellos, violaciones graves de derechos humanos, sería realmente un sinsentido. Por eso la conciencia jurídica involucra intención y el ejercicio del derecho es argumentar con criterios racionales y humanos irreducibles a la lógica algorítmica. Las tendencias subfilosóficas que me ayudan a argumentar qué es eso de la conciencia jurídica, asumiendo que son estos saberes, conocimientos que están impregnados en todos los estándares de protección de derechos humanos, no solo en el ámbito internacional, sino a nivel doméstico, es lo que me permite decir que la actividad judicial en estricto sentido es irreemplazable por inteligencia artificial, ¿sí? Por ejemplo, yo mencionaba algunos pensadores clásicos. Si nos vamos, por ejemplo, a 1948, la Declaración Universal de Derechos Humanos tiene unos pilares clave: dignidad, igualdad, libertad, que son precisamente la misma lógica de principios emanados post-Revolución Francesa, y hablar, por ejemplo, de la dignidad humana, que es básicamente influencia kantiana. Y si nos vamos a los clásicos, los naturalistas, desde Aristóteles y Cicerón hasta Santo Tomás de Aquino, podemos ver cómo la justicia y la razón humana están vinculadas a unos derechos connaturales que nos hacen humanos, ¿sí? Entonces, desde este punto de vista, es bastante claro que pues, estamos en una nueva encrucijada. Y ahí está la pregunta, muy de mano a la pregunta inicial. ¿Puede la lógica algorítmica sustituir la conciencia jurídica acumulada históricamente? ¿Y qué papel juega la filosofía en este escenario? Muy rápidamente, para que se vea cómo ha sido la labor tan trascendental de los tribunales internacionales de protección de derechos humanos a lo largo de la historia, tengo algunos datos que pueden ayudarnos a permitir lo valioso de lo que hacen, ¿sí? A la luz de los estándares internacionales. Por ejemplo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos recibe demandas anuales, tiene más de 50.000 demandas. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha resuelto más de 500 casos, ¿sí? Y el Tribunal Africano de Derechos Humanos, que es el, digamos, el homólogo más joven, porque es realmente muy reciente, posterior a 2006, se constituye, digamos, el tribunal en sí mismo, ¿sí? Y ha resuelto aproximadamente más de 246 casos. Y en todas estas
decisiones importantes están fundadas en principios humanistas, liberales y un filosófico que viene de un proceso histórico y evolutivo importante permeado por la conciencia jurídica de la humanidad en su conjunto. Por ejemplo, un principio clave post a la Segunda Guerra Mundial es la prohibición de crímenes internacionales, entendiendo que esta prohibición es una máxima, una norma, una regla rectora de norma de ius cogens, prohibición de crímenes internacionales. Entonces, esta es la expansión de cómo el proceso evolutivo del derecho ha permeado los tribunales internacionales y también el derecho doméstico, ¿sí? Entonces, aquí podemos ver algunos autores que, en tanto científicos, desde las ciencias puras, ya están observando el camino que la humanidad está tomando y están diciendo, ojo, uno, la conciencia es irreducible. Federico Fagin nos dice eso, ¿sí? Desde el panpsiquismo, por ejemplo, la conciencia sería la base ontológica de la realidad y sería preguntarnos qué es lo que nos diferencia como humanos, que somos seres conscientes, o como diría Orlando Fassborda, somos seres sentipensantes, ¿sí? Y en un caso emblemático, por ejemplo, la Corte Constitucional Colombiana muy recientemente, en el 2024, en una acción de tutela conocida en otro lenguaje o en otros países como derecho de amparo, prohibió explícitamente el uso de inteligencia artificial, exclusivamente ChatGPT, como una herramienta que no puede reemplazar la racionalidad humana en las decisiones judiciales, advirtiendo entonces que puede ser una aliada en este proceso, mas no sustituir el razonamiento humano, ¿sí? Entonces, algunas cosas positivas, porque no es que se esté satanizando el uso de la inteligencia artificial, puede aportar eficiencia en gestión de casos, ¿sí? Eh, digamos que entre los riesgos es que la lógica binaria es incompatible con zonas de penumbra del derecho. Cuando me refiero a lógica binaria es culpable, inocente, falso, verdadero, legal, ilegal. No todos los casos del derecho se resuelven de una manera sí o no en absoluto. Hay casos que requieren interpretación y en estas zonas grises, zonas de penumbra, requieren un criterio, exigen un criterio interpretativo que, pues, por ejemplo, un juez roboso humanoide pues, no puede tener, ¿sí? Entonces, esta singularidad tecnológica está evidenciando un riesgo de automatización del derecho y la conclusión inmediata es entonces que la IA puede ser una aliada, pero no sustituir, puede asistir, pero la conciencia humana, ¿sí? Digamos, es lo que nos diferencia y nos hace irreemplazables, ¿sí? En esta época actual. Entonces, rápidamente las conclusiones. El pensamiento filosófico no es un vestigio histórico, sino un instrumento vivo que fortalece la democracia y la protección de los derechos humanos. La humanización del derecho debe reafirmar al ser humano como núcleo de legitimidad jurídica y política, poniendo límites al uso irrestricto de la inteligencia artificial. Un juez robot, como se está teorizando de manera muy sensacionalista, no puede experimentar la comprensión sensible del sufrimiento necesario esto para ordenar, por ejemplo, reparaciones por graves violaciones de derechos humanos, teniendo en cuenta que muchas de estas reparaciones son de orden simbólica, no necesariamente pecuniaria, ¿sí? Y finalmente, la colaboración humana es posible y valiosa, pero la IA no puede ni debe sustituir la conciencia jurídica. Esto para cerrar con una idea de Federico Fagin, la conciencia no puede copiarse a una máquina. Esto es lo que precisamente nos diferencia y nos hace humanos. No podemos, debemos diferenciar el proceso creador de la creación. ¿Sí? Esta es mi presentación. Agradezco el espacio y finalmente, pues muchísimas gracias.